Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Llegó entonces a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al campo que le dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del viaje, se había sentado en el pozo. Era más o menos la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían marchado a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dijo la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes nada con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar el agua viva? ¿O es que eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos, sus ganados? Todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo», respondió Jesús, «pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca, nunca más, sino que el agua que yo te daré se hará el de la fuente del agua que salta hasta la vida eterna». «Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla», le dijo la mujer. Él le contestó: «Anda, llama a tu marido y vuelve aquí». «No tengo marido», le respondió la mujer. Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad». «Señor, veo que tú eres un profeta», dijo la mujer. «Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén», le respondió Jesús. «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos, pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad». «Sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir», le dijo la mujer. «Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas». Le respondió Jesús: «Yo soy el que habla contigo». A continuación llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer, pero ninguno le preguntó: «¿Qué buscas?», o «¿De qué hablas con ella?». La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a la gente: «Venid a ver a un hombre que ha dicho que todo lo que ha hecho, ¿no será el Cristo?». Salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Para comer yo tengo un alimento que vosotros no conocéis». Decía a sus discípulos entre sí: «¿Pero es que le ha traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Pues yo os digo, levantad los ojos y mirad los campos que están dorados para la siega. El segador recibe ya su jornal y recoge fruto para la vida eterna, para que se gocen juntos el de la siembra y el que siega. Pues en esto es verdadero el refrán de uno de que es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajadores y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo». Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así que cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces creyeron en él muchos más por su predicación, y le decían a la mujer: «Ya no creemos por tu palabra, nosotros mismos hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo».
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por regalarnos estar aquí unidos en tu presencia, alma con alma. Es un misterio de infinita dimensión, como lo que nos enseñas hoy en el Evangelio. Es un Evangelio muy rico en detalles, en matices teológicos, espirituales, humanos. Nos vamos a detener diríamos, en dos frases de un valor, de una potencia ilimitada, a nivel de misterio, a nivel de infinitud, a nivel de divinidad. La samaritana, que los samaritanos eran discriminados por los judíos por eliminar parte de solo quedarse con la parte inicial del Antiguo Testamento, eliminar la última parte, por ser más rigurosos en los ritos, etc. Hoy quedan pocos. Claro, la mujer samaritana, en el pozo de Jacob, que era donde ellos, y hoy también, adoran. Ellos adoran en el monte, empieza por Geb, en el monte de Jacob, diríamos, y los judíos adoran en el monte donde está el templo, ¿no? Claro, se acerca a coger agua, del pozo, en la plaza de allí del pueblo, de Sicar, y cuando le pide Jesucristo de beber, ella misma le llama la atención. Ella misma le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? O sea, ella le llama la atención por los dos motivos. Primero, porque hombre y mujer pues no pueden estar hablando en público, incluso hoy es así en el entorno árabe, y en aquel entonces más, y ellos más, incluso más observantes que los judíos. ¿Cómo es que tú, judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? O sea, mujer y samaritana, estás hablándole a una mujer, y además un judío a una samaritana, que no nos hablamos. Y él, Jesucristo, en esa paciencia, por eso nos muestra estas escenas el Señor, porque es para demostrarnos su amor paciente, humilde. Le dice: si conocieras el don de Dios, que te dice: dame de beber. Y luego más adelante, a ese respecto, le dice: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca. Se hará en él fuente que salta hasta la vida eterna. Por eso digo que esto es de un valor enraizado, apuntalado en algo muy humano, ¿no? De los ritos de ellos y de las costumbres y tal, muy bien, pero elevándolo a la infinitud de lo que es verdaderamente Cristo, ese puente, Dios hecho humano, que nos hace saltar a la vida eterna. Qué belleza de texto, de afirmación, de misterio, de infinitud, de divinidad. Le dice: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca. Se hará en él fuente que salta hasta la vida eterna. Es pues uno de esos dos conceptos que quería destacar, porque partiendo de algo tan humano, como es pues la costumbre judía, samaritana, la costumbre social también, de tradición, en fin, todo lo humano, ella quejándose de que, ¿no? Y diciéndole: y tú, si no has traído ni cubo, ¿cómo vas a sacar agua de aquí? Y él: si conocieras el don de Dios. Y el otro concepto es este otro que está más adelante y dice: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Sabemos que espíritu es Dios, por eso dice Dios es espíritu, es la Trinidad, es el Espíritu Santo, es una de las tres personas de la Trinidad que es espíritu. Vale. Y sabemos que la verdad es el plan de rescate para nosotros terrenales, poder saltar a esa vida eterna, a ese espíritu, volver a él. Entonces nos está mostrando hoy
dos aspectos tan fundamentales a partir de algo tan cotidiano en la tradición judía, en la tradición samaritana, ¿no? Hombre y mujer no se hablan, samaritano y judío no se hablan, el uno adora en un monte, el otro adora en el otro monte, en fin, todo esto y hace que miremos hacia arriba. Y así nos sigue invitando hoy. Por eso hoy la única religión que sigue predicando amar es la católica. Los que se han ido de los católicos, los protestantes, no hacen sino criticar y meter trampas y palos en las ruedas y tal. Los judíos no hacen sino que la guerra aquí, la guerra allá. Los musulmanes no hacen sino que la guerra aquí, la guerra allá. En fin, porque el único verdaderamente que ha venido a dar agua a esa sed que tenemos todos de espíritu es Dios hecho Jesucristo. El único. ¿Cómo es pues que a veces dudamos, ¿no? o nos dejamos confundir, nos dejamos enredar? En que no, es que lo importante es que lo hagas de esta manera y de la otra y de tal. Oye, mira, si está dentro de lo que dijo Jesucristo en la nueva alianza, que es la Iglesia, que dijo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, si está dentro de eso, ya está. Tira para adelante, lo importante es lo que Dios ve en tu alma. Sí, hay un marco, claro, somos terrenales, somos humanos y debemos con ese marco en el que nos movemos, esta dimensión, ser humildes, mostrarle a Dios que le ponemos a Él el primero por encima de nuestros intereses. Eso es lo importante. No es que yo sí cumplí esta regla y aquel no la cumplió. Y a lo mejor aquel que no la pudo cumplir, no la cumplió porque no pudo, pero quería más que yo y que me importaba poco, o me costó poco, o me costó nada cumplirla. Dios ve en el alma de cada uno, también en el corazón y también en la mente. Repito pues estos dos conceptos de hoy tan importantes. Cuando Él le dice, si conocieras el don de Dios, que te dice, dame de beber, que al final ella le dice que le dé de beber. O sea, Él tiene sed de nosotros, tiene sed de nuestras almas, tiene sed de almas, de rescatarnos, de que no nos condenemos. Y le insiste, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca. Se hará en él fuente que salta. Fuente que salta. O sea, lo que nos da Dios, el alimento que nos da Dios, Jesucristo, se hace fuente de agua viva que salta. ¿Cómo será ese, entre comillas, chorro que salta desde nuestra alma hasta la vida eterna? Quedémonos pues con ese concepto y con el otro que decía que Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Es que lo más importante de Dios es que es espíritu, que además en una de sus tres personas se hizo humano. Sí, es un además, pero Dios es Dios. Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu. Claro, ellos estaban enzarzándose ahí en una serie de tradiciones, ¿no?, que todavía hoy existen, ¿no? Hoy los pocos samaritanos que quedan son más fieles, entre comillas, más fieles que los judíos en las antiguas tradiciones de ellos, más fieles en cómo cortan los corderos, más fieles en cómo sacrifican los corderos, más fieles en que ellos sí se signan con la cruz untada de sangre del cordero en la frente, más fieles, en fin, los samaritanos. Pero es que Jesucristo está diciendo que no, que está bien. De hecho, Él hizo una nueva alianza, nuestra Iglesia católica, y sí, hay que tener un marco, como decía antes, porque somos humanos, terrenales, pero eso no, el medio no es el fin. Cuidado con confundir el medio con el fin, que es lo que nos pasa hoy. En un extremo queremos confundir el amor al prójimo con que amamos su bienestar, su pecado, toleramos y tal. Ese es confundir el medio con el fin. Y en el otro extremo, el rito, como estos samaritanos, ¿no? El rito. Y confundimos el medio con el fin. Cuando el fin es rescate de almas. Mandamiento del amor a la salvación del prójimo como de mí mismo. Adorar a Dios, adorarle en espíritu. Así pues,
estas palabras, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad, o sea, en el plan de salvación y rescate de almas. Es así como se le adora a Dios, en espíritu y en la verdad de su voluntad, que es la salvación de las almas. Amén.